¿Y si te dijera que el imperio más poderoso de la historia no cayó por invasiones? ¿Y si la verdadera razón de la caída del Imperio Romano fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso? Lo que estás a punto de descubrir no suele enseñarse en la escuela, pero cambió el destino del mundo para siempre. Durante siglos, el Imperio Romano fue sinónimo de poder absoluto. No era solo un territorio enorme, era una máquina perfectamente organizada que dominaba millones de personas. Desde las frías tierras del norte de Europa hasta los desiertos de África, Roma imponía sus leyes, su cultura y su forma de entender el mundo. Sus legiones eran temidas, sus ciudades eran admiradas, sus caminos conectaban todo el imperio como si fueran venas por las que circulaba la vida de una civilización imparable. A simple vista parecía eterno, pero ahí es donde comienza el error, porque mientras Roma conquistaba el mundo exterior, comenzaba a perder el control de su propio interior. En su momento de mayor expansión, el imperio alcanzó un tamaño difícil de gestionar. Gobernar tantos territorios, culturas y pueblos distintos no era tarea sencilla. Cada región tenía sus propios problemas, y mantener el orden requería cada vez más recursos. El ejército, que había sido la base del poder romano, empezó a convertirse también en una carga. Mantener miles de soldados, pagarles, alimentarlos y asegurar su lealtad suponía un gasto enorme. Y cuando el dinero empieza a escasear, todo empieza a tambalearse. Para compensar, el imperio comenzó a subir los impuestos, pero esto generó un efecto en cadena. Los ciudadanos se empobrecían, el comercio se ralentizaba y la economía empezaba a perder fuerza. Roma seguía siendo grande, pero ya no era tan sólida. Al mismo tiempo, el poder político comenzó a deteriorarse. En lugar de estabilidad, el imperio entró en una etapa caótica donde los emperadores cambiaban constantemente. Muchos no llegaban al poder por mérito o capacidad, sino por conspiraciones, traiciones o simplemente por la fuerza. Algunos eran asesinados, otros duraban apenas meses en el trono. Esto creó un ambiente de incertidumbre constante, y cuando un imperio no tiene liderazgo estable, empieza a romperse desde dentro. Pero lo más peligroso no era solo la corrupción o la inestabilidad política, era algo más profundo: la pérdida de identidad. Roma había sido fuerte porque sus ciudadanos creían en ella, creían en sus valores, en su sistema, en su propósito, pero con el tiempo esa conexión comenzó a desaparecer. El imperio dejó de ser un proyecto común y se convirtió en una estructura que muchos simplemente soportaban. Las diferencias sociales aumentaron, la riqueza se concentró en unos pocos, mientras la mayoría luchaba por sobrevivir. La distancia entre el poder y el pueblo crecía cada vez más, y eso debilitaba la base misma del imperio, porque ningún sistema puede sostenerse si quienes lo forman dejan de creer en él. A todo esto se sumaba otro problema silencioso pero devastador: la inflación. El gobierno comenzó a reducir el valor real de las monedas para intentar mantener la economía a flote. Pero esto solo empeoró la situación. Los precios subían, el dinero perdía valor y la confianza en el sistema económico se desplomaba. Era una crisis que no se veía de un día para otro, pero que avanzaba lentamente, como una grieta que se extiende sin hacer ruido. Roma seguía en pie, pero ya no era la misma, y lo peor estaba por venir. En medio de este desgaste interno, el Imperio Romano tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: dividirse. Lo que parecía una solución inteligente, terminó siendo una de las decisiones más peligrosas de toda su historia. El imperio se separó en dos grandes partes: Oriente y Occidente. Por un lado, el Imperio Romano de Occidente, con Roma como símbolo de poder. Por otro, el Imperio Romano de Oriente, con su nueva capital en Constantinopla. La idea era simple: hacer más fácil la administración de un territorio demasiado grande. Pero la historia ha demostrado algo una y otra vez: cuando una estructura poderosa pierde su unidad, comienza a debilitarse más rápido de lo que nadie imagina. Al principio, la división parecía funcionar. El Imperio de Oriente prosperaba, tenía una economía más fuerte, mejores defensas y una administración más estable. Mientras tanto, Occidente empezaba a mostrar señales preocupantes. Sus ciudades perdían importancia, su economía se debilitaba, y su capacidad de respuesta ante amenazas externas disminuía cada vez más. Roma ya no era el centro del mundo, y eso lo cambió todo. Porque durante siglos, Roma no solo había sido una ciudad, había sido un símbolo, un punto de referencia, un lugar que representaba orden, poder y estabilidad. Pero cuando ese símbolo empieza a perder fuerza, el impacto no es solo político, es psicológico. Las personas dejan de creer en lo que representa. Y cuando un imperio pierde la confianza de su propia gente, empieza a derrumbarse desde dentro. A medida que pasaban los años, la diferencia entre Oriente y Occidente se hacía cada vez más evidente. Mientras Constantinopla resistía, crecía y se fortalecía, Occidente se fragmentaba. Las regiones empezaban a actuar de forma independiente. Los gobernadores locales tomaban decisiones sin coordinación, y el control central se volvía cada vez más débil. Era como si el imperio estuviera perdiendo lentamente su capacidad de mantenerse unido. Y entonces,
después, llegaron las invasiones, pero no de la forma en que muchas veces se cuenta. No fue un ataque repentino de hordas imparables, fue algo mucho más complejo. Durante años, distintos pueblos habían vivido en las fronteras del imperio. Algunos comerciaban con Roma, otros servían como soldados, incluso muchos ya formaban parte del propio sistema romano. Pero cuando la debilidad interna se hizo evidente, esos mismos pueblos comenzaron a avanzar, no porque Roma fuera invencible, sino porque ya no lo era. Los visigodos fueron uno de los primeros grandes grupos en cruzar las fronteras. No solo buscaban conquistar, buscaban sobrevivir. Presionados por otros pueblos más agresivos, se desplazaron hacia territorio romano buscando refugio. Pero Roma, debilitada y desorganizada, no supo gestionar esa situación. En lugar de integrar o controlar a estos grupos de manera efectiva, se generó conflicto, desconfianza y finalmente, guerra. En el año 410, ocurrió algo que parecía imposible. Roma fue saqueada. Por primera vez en siglos, la ciudad que había dominado el mundo era vulnerable. Ese momento marcó un antes y un después, no solo por el daño material, sino por el impacto psicológico. Porque si Roma podía caer, entonces nada era seguro. A partir de ahí, el proceso se aceleró. Los vándalos continuaron los ataques. Otros grupos aprovecharon la debilidad. Las defensas eran cada vez más frágiles. Y lo más preocupante, el propio ejército romano ya no era el mismo. Durante mucho tiempo el ejército había sido el corazón del imperio. Disciplina, estrategia, lealtad. Pero con el paso de los años, eso cambió. Muchos soldados ya no eran ciudadanos romanos, eran mercenarios, personas que luchaban no por lealtad al imperio, sino por dinero. Y cuando el dinero escasea, la lealtad desaparece. Esto creó una situación extremadamente peligrosa. Un imperio que dependía de un ejército que ya no creía en él. Y eso nunca termina bien. A medida que las invasiones continuaban, el control romano se reducía cada vez más. Las provincias caían una tras otra. El poder central no podía responder, y lo inevitable comenzó a tomar forma. En el año 476 el último emperador romano de Occidente fue depuesto. Ese momento suele marcarse como la caída del Imperio Romano, pero en realidad, ese fue solo el final oficial de algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo, porque Roma no cayó en un solo día, ni en una sola batalla. Cayó lentamente, como una estructura que se desgasta desde dentro hasta que ya no puede sostenerse. Cada decisión equivocada, cada crisis ignorada, cada pérdida de control, fue acercando ese final. Y lo más interesante de todo es que muchos de esos problemas no eran visibles de inmediato, no eran eventos dramáticos, eran cambios pequeños, silenciosos, pero constantes. La corrupción política, la desigualdad social, la pérdida de identidad, la dependencia de recursos externos, la falta de liderazgo fuerte, todo eso se acumuló con el tiempo, hasta que el sistema simplemente dejó de funcionar. Y cuando eso ocurre, no importa cuán poderoso haya sido, la caída es inevitable. Pero aquí es donde esta historia se vuelve aún más interesante, porque aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, el de Oriente sobrevivió, y no solo sobrevivió, duró casi 1000 años más. Esto demuestra algo clave: no fue la idea de Roma lo que falló, fue su ejecución en Occidente. Oriente logró adaptarse, reorganizarse, mantener su economía, defender sus fronteras. Occidente, en cambio, no lo hizo, y esa diferencia fue suficiente para cambiar la historia. Porque mientras una parte del imperio desaparecía, la otra continuaba, evolucionando, resistiendo, y dejando un legado que aún hoy sigue presente. Pero volviendo a Occidente, lo más importante no es solo cómo cayó, sino por qué cayó, y la respuesta es mucho más profunda de lo que parece. Roma no fue derrotada únicamente por enemigos externos, fue debilitada por sus propios errores, por decisiones que parecían correctas en su momento, pero que a largo plazo resultaron desastrosas, por una estructura que dejó de adaptarse, por un sistema que perdió el equilibrio, y por una sociedad que dejó de creer en sí misma. Cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, no hay ejército que pueda salvarte, no hay muralla lo suficientemente alta, no hay estrategia que funcione, porque el problema ya no está fuera, está dentro, y esa es la verdadera lección de esta historia. Los imperios no mueren cuando son atacados, mueren cuando dejan de sostenerse desde dentro, cuando pierden cohesión, cuando el sistema deja de funcionar, cuando la confianza desaparece. Roma no cayó por un solo golpe, cayó por miles de pequeñas grietas que se fueron acumulando con el tiempo, hasta que un día, simplemente no pudo sostenerse más. Y lo más inquietante de todo, es que este patrón no es único, se ha repetido a lo largo de la historia, en diferentes civilizaciones, en diferentes épocas, incluso en sistemas modernos, porque al final, las estructuras cambian, la tecnología evoluciona, pero los errores humanos siguen siendo los mismos, y entender lo que ocurrió con Roma no es solo mirar al pasado, es entender cómo funciona el poder, cómo se construye, cómo se mantiene, y cómo, inevitablemente también puede desaparecer, porque la historia no es solo un recuerdo, es un aviso, y quienes no lo entienden, están condenados a repetirlo.